Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diga amén cuando lo tenga. Ok. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Es obvio, ¿no? Ya vamos en la segunda carta. Dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces aquí como que ya se está despidiendo Pedro. Ya nos había dicho que por revelación él sabía que muy pronto él iba a ser entregado, se iba a morir. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Que estaba a punto de partir, que Dios ya le había dicho. Entonces él, sabiendo eso, en este último capítulo como que se está despidiendo y dice, no se olviden no solamente de lo que yo les he enseñado en mis dos cartas, sino que también acuérdense de lo que ustedes escucharon también a través de los santos profetas del Antiguo Testamento. Como que Pedro ya entendía que sus escritos de él eran inspirados por el Espíritu Santo y que tenían el mismo nivel que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero les dice, como diciendo aquí, no, yo estoy a punto de ser sacrificado, de partir a la presencia de Dios. Entonces, recuérdense de todo lo que yo les he enseñado. Es el corazón de cualquier pastor, que las personas pongan atención y que se recuerden de todo lo que con mucho sacrificio les enseñamos, ¿verdad? Pero no solamente esa era su preocupación. La preocupación de Pedro era que, como Pablo, cuando yo me muera, cuando yo ya no esté con ustedes, dice, van a venir personas que se van a burlar del evangelio. Van a venir personas que van a ser escépticos, o sea, van a dudar de lo que hemos aprendido. Y esto nos lo dice en el versículo 3. Dice, y tengan cuidado de estas personas, no se crean. Y vamos a ver cómo los describe Pedro en el versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días, ¿ya estamos en los últimos días? Pedro pensaba que 2000 años atrás eran los últimos días. Pero resulta que Cristo no vino. Y ya pasaron 2000 años y Jesucristo todavía no ha venido. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo que en los últimos días? ¿Se acuerdan que ya los expliqué la otra vez? En los tiempos de Pedro era el principio de los últimos días. Y ahorita estamos al final de los últimos días. Especialmente con todas las profecías que se han estado cumpliendo y todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en el 3 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán, ¿qué? Burladores. Pedro les decía, mi temor, mi preocupación es que cuando yo parta a la presencia de Dios, van a venir burladores, personas que se van a burlar del cristianismo, del evangelio, y ustedes se la van a creer. Mire lo que sigue diciendo, vendrán burladores andando según sus malos deseos. Eso es lo que significa concupiscencias. Personas que se iban a burlar específicamente ¿de qué? Del evangelio. Pero ¿qué parte del evangelio? Aquí nos dice en el versículo 4 en adelante. Dice, van a venir personas que se van a burlar de la supuesta venida de Jesucristo a este mundo. Van a venir personas que no van a creer y van a hacer burla tanto del rapto de la iglesia
como de la segunda venida de Jesucristo. Fíjese lo que dice el 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ustedes creen en la venida de Jesús y dicen estos burladores, desde los tiempos de nuestros padres. ¿Quién eran los padres de los judíos? ¿Quién es el padre de los judíos? Abraham. Desde el tiempo de los padres de Abraham, Isaac y Jacob, desde aquellos tiempos se dice que Jesús viene y todo sigue igual, ¿verdad? Se comenzaron a burlar. Y luego en el 5 dice, estos ignoran voluntariamente, está hablando de los burladores, de los que no creen en la segunda venida. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, que estas personas no solamente dudan de la venida de Jesús, del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia, sino que también dudan de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esto no era solamente en los tiempos de Pedro. En nuestros tiempos, yo pienso que ustedes son testigos y no me van a dejar mentir, de que aún en estos tiempos hay personas que se burlan de nuestra fe. ¿Sí o no? Nos dicen, ¿a poco tú crees que nosotros venimos de Dios? No, pues sí, ¿tú qué crees? No, eso nomás los que no tienen educación creen y te van a decir, nosotros venimos del chango. Cuando te digan eso, dile, entonces salúdame con la cola, ándale. Si tienes cola, si es que vienes del chango, ¿verdad? Entonces, estas personas no solamente se burlan de la venida de Jesús, sino que también se burlan de que nosotros creemos en un Dios. Y es lo que dice una vez más en el 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Antes del diluvio, ¿cuántos han escuchado del diluvio? Nuestro mundo aún todavía está rodeado de agua, ¿no? ¿Sí o no? Si usted se fija en el mapa, usted va a ver unos pedacitos de tierra y casi todo pura agua. Pero a lo que Pedro, no solamente Pedro se está refiriendo a eso, sino que él se está refiriendo al tiempo de la creación, que antes de que lloviera, que nuestro mundo estaba rodeado como de una capa de agua. ¿Sí se recuerda, no? Porque no llovía antes. Y ya cuando vino el diluvio, fue cuando esa, ¿cómo le pudiéramos decir? Una capa, ¿sí me entender una capa? Fue rota, las cataratas del cielo fueron rotas y entonces fue como comenzó a llover por primera vez. A eso se está refiriendo. Y después les va a dar un ejemplo. El apóstol Pedro va a decir en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí Pedro se está refiriendo, les está dando un ejemplo. Pedro está diciendo, así como en los tiempos de Noé, las personas se burlaban, porque Noé estuvo predicando el evangelio por aproximadamente 120 años, ¿sí? Estuvo predicando diciéndoles, arrepiéntanse porque va a caer agua del cielo. Ellos no lo creían, porque en aquel entonces, antes del diluvio, no llovía, sino que dice la Biblia que como un tipo de rocío de agua salía de la tierra. En aquel entonces todo el mundo tenía un solo clima. ¿Y cuál clima teníamos en todo el mundo?
un clima tropical, como allá en Colima o en algunas partes de Sinaloa o en Florida, donde está bien verde y bien bonito porque está húmedo. Pues así era antes, nunca llovía. Y Noé les comienza a predicar que va a llover. Pues las personas se comenzaron a burlar de Noé. Mira ese viejito loco con sus hijos y su martillo ahí haciendo un barco, según él, que nos tenemos que meter al barco, si no nos vamos a perder. Escúcheme bien, los animales entendieron más que el ser humano. ¿Quiénes fueron más inteligentes ahí, los animales o los seres humanos? Y hasta la fecha a veces hay algunos animales más inteligentes que los hombres. Porque mire, ¿cuándo usted ha visto a un burro fumando? ¿No? ¿Cuándo? A ver, levante la mano el que ha visto un burro o un caballo fumando. ¿Y cuántos de aquí han visto a una persona fumando? A pesar de que saben que les va a arruinar los pulmones y que les va a hacer daño. ¿Cuántos han visto a un hombre fumando? Entonces, ¿quién es más inteligente? ¿Ese hombre fumando o el burro que no fuma? Bueno, pues Noé predicándoles el evangelio y se burlaban y no querían. Al último los animales hicieron más caso y los seres humanos no. Después de 120 años, cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, comenzó a llover. Y hasta entonces las personas comenzaron a tocar la puerta. ¡Ábrenos! Ya cuando se habían metido todos al barco, al arca, pero Noé les dijo, no, Dios cerró la puerta y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. ¿Verdad? Y ya no podían hacer nada, se quedaron afuera, vino la lluvia, vino el diluvio y dice la palabra de Dios que se ahogaron. Y si alguna persona duda todavía del diluvio, usted puede ir en datos, usted puede descubrir ahí algunos datos arqueológicos, científicos que prueban sin lugar a duda que muchos años atrás hubo un diluvio a nivel mundial. Y Pedro les recuerda, estas personas están así como en los días de Noé. Se les predicó que iba a llover, que se salvaran, que entraran al arca y no creyeron. Y hoy en día hay muchas personas igualitas que a los del tiempo de Noé. Ahora se te está predicando ya no que viene lluvia, sino ahora se te está predicando el evangelio de Jesús. Que tienes que arrepentirte de tus pecados porque Cristo viene. Y de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, principalmente en los últimos 2 años, yo en toda mi vida aquí en esta tierra, nunca, yo pienso que somos la generación que en mucho tiempo no había visto algo así a nivel mundial. Por 2 años hemos pasado, ¿cuántos se han muerto? ¿Cuántos se están muriendo? ¿Y cuántos se van a morir todavía? Todas esas son señales proféticas de parte de Dios que se están cumpliendo. No para que nos asustemos, sino para que recapacitemos y digamos, Dios mío, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Hagamos caso a la palabra de Dios para salvarnos cuando Jesucristo venga. Pero Pedro dice, así como en los tiempos de Noé había gente que se burlaba de Noé, de su esposa, de sus hijos, que porque según estaban haciendo un arca porque iba a llover, nunca ha llovido. De la misma manera, en los últimos días van a haber personas que se van a burlar de la Biblia, de la fe, del evangelio, y que no van a creer en la venida o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como las cataratas de los cielos se abrieron y la lluvia descendió, de la misma manera, un día de estos, los cielos se van a abrir y el Hijo de Dios va a venir a este mundo por segunda vez. Y la pregunta es la siguiente, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados para cuando Cristo venga? Si no,
Pues este es el momento para prepararnos. Y sigue explicando Pedro en el versículo 7, dice, pero los cielos, ¿sí están conmigo todavía? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, aquí donde vivimos nosotros, están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En los tiempos de Noé, Dios decidió traer destrucción porque había tanto pecado a través de agua. Pero después Dios le dio una promesa a Noé y le dijo, mira, ¿ves ese arco iris? El arco iris no es un símbolo de los gays o de los homosexuales, se lo robaron, no, es un símbolo de parte de Dios para el mundo entero, que Él nunca, nunca, nunca va a destruir este mundo a través de agua. Pero los tsunamis, pastor, hace 2 días había un tsunami y que ha destruido ciudades y esto, Dios estaba hablando mundialmente. Nunca Dios va a destruir este mundo por medio de agua, pero sí lo va a destruir por medio de fuego. Así que tú, ¿qué prefieres? ¿El agua, morir ahogado o morir quemado? ¿Qué será peor? Y aquí nos lo dice que una vez más el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Escucha, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un día en que todo esto que tú ves, este mundo, lo que más admiramos aquí, va a ser destruido por medio de fuego. Pero ¿cuándo, pastor? ¿Ya desde cuándo nos están diciendo que va a venir Cristo y que se va a acabar este mundo, que por fuego, y no ha pasado? Mira lo que contesta Pedro, versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y ahí les va. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué nos estaba tratando de decir Pedro aquí? ¿Qué le estaba tratando de decir a sus lectores? Que mira, lo que para ti es el tiempo, para Dios es otra cosa. Para ti un día es un día, pero para Dios un día son 1000 años. Y 1000 años es un día. ¿Cuánto tiempo tiene la existencia de este mundo? O de la humanidad. Nuestro mundo quizás tiene, como dicen algunos científicos, millones y millones de años. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero de lo que sí estamos bien seguros, que el ser humano, usted y yo, en este mundo tenemos aproximadamente 6000 años. Desde Adán y Eva hasta este año 2021, llevamos aproximadamente 6000 años. Pero según Dios, según nosotros, 6000 años es muchísimo, ¿verdad? Jesucristo murió 2000 años atrás. Pero Adán y Eva, 6000 años atrás es que nacieron. Para nosotros 6000 años es muchísimo, pero para Dios, haga de cuenta que su creación acaba de comenzar 6 días atrás, una semana atrás, que es absolutamente nada. Entonces Pedro le está diciendo, no se basen ustedes en que hace cuántos años que la venida de Jesús y que se va a acabar este mundo y que para allá y para acá. Han pasado miles de años. Para ti han pasado miles de años, pero para Dios, días apenas, horas. Basado en esto que acaba de decir Pedro, que para Dios 1000 años es
Él está citando del Antiguo Testamento. 1000 años es un día y un día 1000 años. ¿Hace cuántos días murió Jesús entonces? De acuerdo a Dios. 2 días atrás, antier apenas. Nuestras mentes no alcanzan a captar las profundidades del poder y la soberanía del Dios que tú y yo servimos. Una vez uno por ahí leyó este versículo y le dice a Dios, Dios, entonces para ti un día son 1000 años. Sí. ¿Y 1000 años es un día? Sí. Y se queda pensando y luego dice, entonces, si para ti un día son 1000 años y 1000 años es un día, entonces para ti un penny son $1000. Y Dios dice, sí, más o menos. ¿Y $1000 es un penny? Sí, le dice Dios. Entonces la persona le dice, ¿me puedes regalar un penny, por favor? O sea, $1000. Y luego Dios le dice, sí, hijo, sí te los regalo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Mañana te los doy. O sea, de aquí a 1000 años. Pero bueno, no solamente Pedro les está recordando que no midamos las profecías a través del tiempo humano, sino divino, pero también les está recordando que este versículo es un versículo profético. Nos está hablando de que la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros creemos. Porque mire, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien. Dios hizo este mundo ¿en cuántos días? No, ¿en cuántos? Eso es elemental. Son los ABCs del cristianismo. ¿En cuántos días Dios hizo este mundo? En 6. Si no, acuérdense de cantar la que cantan los niños. En 6 días hizo Dios toda la creación y el séptimo descansó. Calladitos. En 6 días Dios hizo el mundo y en el séptimo descansó. ¿Cuántos días llevamos en este mundo desde Adán y Eva hasta la fecha? 6000 años o 6 días. Lo que quiere decir que el séptimo día o el día de descanso está a punto de ocurrir en el calendario o en el tiempo de Dios. No sé si me está entendiendo. En 6 días o 6000 años y ya viene entrando pronto el séptimo día que simboliza la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí captaron lo que les acabo de decir? Es algo profético. Muy bien. Entonces les dice, no. No se crean de los mofadores, de los que hacen burla, de que que el Señor y que dicen que va a venir y no ha venido. No. El tiempo de Dios es diferente a tu tiempo. Para Él un día son 1000 años y 1000 es un día. Pero no solamente les dice eso, en el 9 les dice, también dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él no ha venido, ¿por qué? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo, es un texto que se pueden aprender de memoria. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, así dice, al arrepentimiento. ¿Sí? Según las profecías bíblicas, hermano, por favor escúcheme, Jesús ya tendría que haber llegado desde 1950 a más tardar. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las profecías que se cumplieron y que dejó al mundo entero con la boca abierta
fue la profecía de que Israel se convirtió en nación. Usted sabe que Israel por aproximadamente 2000 años ha estado rondando de país en país en este mundo sin una casa propia. Le estoy hablando de profecía. Ojalá y me tengan paciencia y me entiendan aquí. Por ser enemigos de la cruz, por no haber aceptado a Jesús, por haberse echado la maldición ellos mismos, ¿se recuerdan? ¿A quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y a este crucifícalo, crucifícalo, ¿se recuerdan? Y después dijeron algo, los judíos dijeron que su sangre de Jesús, una ironía, porque la sangre de Cristo es para bendecirnos, pero en ese caso se estaba hablando de maldición. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, porque lo querían mandar a crucificar. Y contésteme usted, ¿se cumplió o no esa maldición sobre la vida de los judíos? ¿Sí o no? Comenzando en el año 70, apúntalo si estás tomando notas. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito vino y conquistó Jerusalén. Y desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel anduvo vagando como peregrino por todo el mundo sin tener su propio país o su propia casa. Y una de las profecías en la Biblia que nos dice, cuando ustedes vean que Israel se vuelva nación otra vez, abróchense los cinturones, porque ahí en esos días es cuando Cristo va a regresar por segunda vez. Por 2000 años la gente se burlaba. ¿Cuándo ustedes han visto una nación que la conquistan y se vuelve a convertir en nación otra vez? Y sí, búsquele por donde usted quiera en la historia, y usted nunca va a ver una nación que fue conquistada y que después regrese otra vez como nación. Es muy difícil. Mire, por ejemplo, es muy difícil, hermanos, salir de tu país y conservar tus costumbres, tu cultura y tu idioma, entre otros. ¿Sí o no? Le voy a dar un ejemplo. Los mexicanos que venimos de Sinaloa, señor, a los Estados Unidos, venimos bien mexicanotes, ¿verdad? Nos llamamos Juan, Rubén, Pancho, Pantera, etcétera, etcétera. Pero después nuestros hijos empiezan a cambiar los nombres. Ya no son Juan, sino que ahora es John. Ya no es Pablo, ahora es Paul. Y ya después nuestros hijos les ponen a sus otros hijos, mira el mío, Obedaya, mi nieto. ¿Sabe de dónde vendrá ese nombre? Pero aparte de eso, escúchame bien, perdemos el idioma. ¿Sí o no? Ahorita mis nietos, puro inglés. Digo, oye Rubén, María, háblenles español a estos niños porque si no van a estar como que van a crecer y no van a entender. Venimos de México, tenemos el nopal en la frente, los que venimos de México, los que vienen de Guatemala tienen el águila ahí, ¿no? O no sé qué tengan ahí. Escúchame, y nuestros hijos ya no hablan español. Puro English, because I don't understand it, because sabe que en una sola generación perdemos nuestra cultura, porque ya no quieren nada de México, de Guatemala, de El Salvador. Perdemos nuestro idioma, perdemos nuestras costumbres, así rapidito. Ya cuando tengas tus nietos y tus bisnietos, ya casi americanos. No van a saber nada de tu país, de tu México, de tu historia, si no tienes cuidado. ¿Se fija cómo se va eso rápido? ¿Se acaba? Escúchame bien, por favor. Qué milagro tan tremendo. Los judíos salieron de su tierra en el año 70 después de Cristo. Y escúchame, no volver a ser nación
hasta después del monstruo endemoniado de Hitler. Y gracias a Dios por eso que hizo Hitler fue que todas las naciones se juntaron para votar de que Israel tenía que salir de Alemania y de donde quiera que estuvieran para llegar otra vez a convertirse en nación otra vez en Israel. Pero eso trajo problemas con los árabes, porque hasta la fecha todos los árabes que son sus hermanos, porque los árabes vienen de Ismael y los judíos vienen de Isaac, para los que conocen la historia bíblica, hasta la fecha se odian. Y los árabes no quieren a los judíos, que nos quitó nuestra tierra, que era nuestra tierra. En realidad no era la tierra de los árabes, era la tierra de los judíos. Pero usted sabe que por la tierra la gente se mata. Bueno, escúchame bien, por favor. Tú y yo perdemos nuestra identidad y nuestra cultura y nuestro idioma en una sola generación. Mira el milagro poderoso del que estamos hablando aquí. En 2000 años los judíos no perdieron su idioma, porque hasta la fecha te hablan hebreo, el hebreo de 2000 años atrás, y te lo hablan bien clarito. Hasta la fecha los judíos no perdieron su cultura, ni tampoco perdieron su religión, porque hasta la fecha tú los ves con su gorrita aquí, ¿verdad? Y los ves con sus costumbres religiosas, ¿no? Y los ves que hacen lo mismo que hacían años atrás. Eso no es porque ellos son muy inteligentes, era la mano de Dios obrando, porque la Biblia ya nos había dicho que una de las señales de la venida de Jesucristo es que los judíos iban a regresar a su tierra. ¿Y cuándo regresaron a su tierra como nación? En mayo de 1948. Y la Biblia decía que en cuanto ellos se hicieran nación, Jesucristo iba a regresar otra vez. ¿Hace cuánto tiempo que Israel se hizo nación? Si fue en 1948, ¿cuánto? 73 años. Lo que quiere decir, escúchame bien, que Jesucristo ya debería de haber regresado como en el año 50, 1950 o 1960. O 1970. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué no ha regresado? ¿Falló la profecía? ¿Falló la Biblia? Pedro nos lo explica aquí en el versículo 10. Una vez más, en el 9. Porque Dios no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Escúchame, si Jesús hubiera venido en el año 2005, ¿cuántos de aquí se hubieran ido con Cristo? ¿Cuántos de aquí fueron salvos en el año 2005, 2006, 2008, 2010? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Ahora sí entiendes por qué Jesucristo no ha venido. Es lo que Pedro nos está tratando de explicar aquí. No porque, puras mentiras. Eso de la Biblia es una artimaña, un cuento de los hombres para tenerte así, mira, bien agarradito. No, si Jesucristo no ha venido, es por amor y por paciencia a ti y a mí. Es más, si Él hubiera venido 5 años atrás, algunos de ustedes no se hubieran ido con Él tampoco, porque algunos de ustedes ni conocían a Jesucristo 5 años atrás. ¿Sí me entienden? Es paciente para con nosotros. Y luego sigue explicando un poquito acerca de la venida de Jesús en el versículo 10. Ya voy a terminar, pero quiero que me tenga paciencia porque esto es bien importante. Versículo 10 nos va a hablar de algunas de las características de la venida de Jesús. Dice, pero el día del Señor, 10, vendrá como ladrón en la noche. Ahí está, hermana Rosalba, su pregunta de la otra vez. Como ladrón en la noche. ¿Por qué dice que como ladrón? No que Jesús es un ladrón. Porque así como el ladrón no te avisa, ¿verdad, chochis?
Cierra bien tu casa, pon la alarma porque voy a llegar a las 12 de la noche. ¿Verdad que el ladrón no te avisa? Cuando menos acuerdas, ay, ya nos dejaron sin muebles y sin televisión y sin nada. Nos dejaron pelones, ¿verdad que sí? Porque así es como llega el ladrón. Bueno, Jesucristo va a venir como ladrón, pero no para nosotros, sino para los que no lo conocen, los que no están preparados, los que no saben de Él. Pero la Biblia nos dice que a nosotros su venida no nos tiene que llegar así y dejarnos como, wow, ya llegó. No, nosotros tenemos que saber los tiempos en los que estamos viviendo y decir, ¿sabes qué? A mí se me hace que en esta noche viene Jesús. A mí se me hace que hoy es el día en que Cristo va a venir. Eso es lo que significa como ladrón en la noche. Y fíjese lo que cuando venga, fíjese lo que dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vuelvo a repetir, en los tiempos antiguos, esta tierra, o más bien la humanidad, fue destruida a través de agua, por el diluvio, ¿verdad? Y dijimos que los animales fueron más inteligentes que los seres humanos, porque el burro y la señora burra se metieron, pero aquí hay muchas personas que se les predica y no quieren entender. Oye, el burro entendió y tú no quieres entender todavía. ¿Cuántos sermones más quieres escuchar? Y sigues igual de terco mula. Bueno, entonces fue destruida la humanidad por agua, pero en esta ocasión, en la venida de Jesús, dice que va a ser destruida por fuego. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Antes de la bomba atómica, había muchas personas que no creían. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Pero ahora, después de la bomba atómica, no nos queda la menor duda de que sí es posible que este mundo pueda ser destruido a través de fuego, ¿verdad? Si no, pregúntele a los pobres japonesitos cuando Estados Unidos, no me recuerdo en qué año, les dejó caer una bomba. Hasta la fecha, algunos de estos hombres todavía tienen problemas físicos en su cuerpo físico por lo devastador que fue ese experimento de la bomba que cayó sobre ellos. Ya hay bombas, ¿usted sabía que pueden destruir la tierra no sé cuántas veces? Si el hombre puede destruir esta tierra, ¿tú crees que Dios no la pueda destruir a través de fuego? El mensaje en esta noche es esto, miren hermanos, escúchenme por favor. Este mundo en el que vivimos va a pasar, se va a acabar. Y los que no hagan la voluntad de Cristo también se van a acabar. Entonces Pedro nos exhorta y nos dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si esto que estamos viendo aquí va a pasar, los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero su palabra para siempre permanece. Y los que practican la palabra de Dios para siempre somos indestructibles. Porque aunque nos puedan dañar el cuerpo y podamos morir físicamente, pero espiritualmente el que muere está más vivo que nunca. ¿Sí me están entendiendo? Entonces Pedro nos exhorta y nos dice, si todo esto se va a acabar, ¿cómo debemos de vivir? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por todo esto que va a pasar? Tu casita que te acabas de comprar, tu carrito, tus ahorritos, tu ranchito que te compraste en México, tus planes que tienes para el futuro, todo eso va a pasar.
los tennis shoes que traes puestos ahorita, los pantalones, todo lo que traes va a pasar. Nunca se me olvida a mí cuando era más joven, cruzando la universidad. Uno de mis maestros, yo tuve el privilegio que uno de mis maestros fue uno de los que escribieron la Biblia, que ustedes la leen mucho, la NIV. ¿Cómo se llama en español esa, la NIV? Hermanos, no, ni leen esta Biblia, van a estar leyendo la Nueva Internacional, ¿verdad? Le acaba de decir Nueva Internacional. Esa Biblia. Y él fue uno de los editores, de los que escribió esa Biblia. Y me tocó a mí agarrarlo en sus últimos años. Él ya tendría ya casi sus 100 años, ya Dan. Y yo iba a la universidad y es algo hermoso poder sentarte ante hombres, escúchame, que han vivido muchos años y que tienen experiencias con Dios y con la palabra. Por eso yo les recomiendo que cuando venga mi papá, que esperemos en estos meses venga, si Dios le sigue prestando vida, que pongan mucha atención a lo que Él les vaya a predicar, a lo que les vaya a enseñar, porque son palabras que vienen de una persona que ha vivido muchos años. Y ese maestro mío nos estaba hablando de este versículo y dice, mira, todo esto va a pasar. Y lo que me impactó más, yo fui a visitarlo a su casa porque él ya no manejaba, ya era muy grande. Entonces a la universidad donde yo iba, en el condado de San Fernando, en Van Nuys, él ya no manejaba, haga de cuenta que la universidad estaba aquí y él tenía su casa ahí a una cuadra. Y un día en la clase nos dijo, ¿saben qué? Yo no necesito tantas cosas para vivir en este mundo. Y luego me dejó sorprendido porque nos dijo a todos los estudiantes, nos dijo, yo en mi casa nomás tengo mi teléfono, no de estos, tenía de los que, dice, yo tengo 4 trajes solamente en mi closet. 1 para cada domingo. Y tengo 2 par de zapatos, 1 para el domingo y el otro para estar en casa. Es todo lo que tengo, una cama, un sillón y mi esposa. Dijimos, pero maestro, pues usted puede vivir más, usted gana dinero y todo. Yo todo el dinero que gano lo doy a la iglesia, porque yo he entendido que he venido a este mundo para servir a Cristo. Y sé que no me queda mucho tiempo aquí, hasta la fecha no sé si ya murió o no, pero me dejó impactado. Entonces, nosotros vamos de paso aquí en este mundo, hermanos. Y todas estas cosas que tenemos, carros, lujos, dinero, trabajos, todo eso va a pasar. Un día no va a tener la importancia. Así es que dale tu prioridad a las cosas espirituales y no a estas cosas que van a pasar. Así debemos de vivir. Dice en el versículo 12, entonces no le hagan caso a los que se burlan de la venida de Jesús. Ustedes esperen su venida. ¿Y cómo vamos a esperar su venida? Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esa palabra apresurándoos dice que en el original es, ustedes pueden apresurar la venida de Jesús. En inglés, you can speed up the second coming of Jesus. Fíjese, Dios es soberano, pero en su soberanía Él permite que tú y yo podamos hacer, si queremos que Cristo venga pronto, hay cosas que podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer para apresurar la venida de Jesús? La primera es la oración. Sergio, ¿no dice la Biblia en el Padre nuestro que estás en los cielos? Venga tu reino. ¿Y cómo va a venir su reino? Cuando Cristo venga. Entonces, entre más oramos para que su reino venga, más pronto viene Cristo. Y al final de Apocalipsis, para los que han leído, dice, y el Espíritu dice, ven Señor Jesús.
Pero después dice, y la esposa, que somos nosotros, la iglesia, también decimos, ven Señor Jesús. Y entre más le pedimos que venga, más pronto será la venida de Jesús. ¿Qué podemos hacer para apresurar la venida de Jesús? Número 1, ya les dije, orar. Número 2, Sonia, evangelizar. En el corazón de Dios hay un número de personas que Él quiere que se conviertan. Cuando el último de estas personas venga a Cristo, es entonces cuando Él va a venir a este mundo. Entonces, entre más evangelizamos, más personas vienen a Cristo y más pronto la venida de Jesucristo también. Es lo que nos está diciendo Pedro aquí en el 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Y otra vez nos vuelve a repetir para que no dudemos. En el cual los cielos se van a encender y van a ser deshechos. Y los elementos van a siendo quemados, se fundirán. Todo esto se va a acabar. Pero no te pongas triste. Se va a acabar todo esto, pero Dios nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Mire lo que dice el 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos. Cuando está hablando de cielos nuevos, no está hablando del tercer cielo donde Dios existe. ¿Sí sabía usted eso, no? Usted sabía que en la Biblia hay 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo, ¿cuál es? Donde vuelan los pajaritos, las águilas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están los astros, donde está el sol, la luna, segundo cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? Donde está Dios. ¿A cuál cielo se refiere aquí que va a ser quemado? No donde está Dios, porque se quemaría su trono. Está hablando de este primer cielo. Entonces dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuántos de ustedes están cansados de tanta injusticia en este mundo? Injusticia en nuestros países, injusticia en este país. Ahí no le querían echar no sé cuántos años a aquel amigo que se accidentó porque no le sirvieron las brecas o los frenos. Injusticias. Pues dice que cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, no va a haber más injusticias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Vamos a estrenar tierra nueva y cielos nuevos. Y cuando nosotros nos vayamos al cielo, ahí los testigos de Jehová tienen un poquito de razón. Porque tú vas a poder, si hay algo hermoso de nuestro Dios es que Él nos da libertad. Y cuando vayamos al cielo, no nos va a tener allá metidos en el cielo solamente allá con los ángeles, sino que Él te va a dar la libertad para que tú explores el universo entero. Y la tierra nueva va a estar a disposición tuya por si tú te aburres en el cielo, aunque es un decir, porque quién se va a aburrir en el cielo, ¿no? Pero que digas, hoy ya no quiero estar en el cielo, quiero ir a la tierra, entonces tú vas a poder venir a la tierra si te da tu regalada gana. Y ya ni tienes que viajar si no quieres, porque con tu nuevo cuerpo vas a poder aparecerte y desaparecerte si quieres, así como Jesús se aparecía y se desaparecía. Y si quieres traspasar paredes, vas a poder hacerlo. Muy serios, muy... No sé si están entendiendo en esta. Y ya para concluir, el apóstol Pedro dice, por lo cual, oh amados, versículo 14, estando en espera de estas cosas, ¿cuántos están esperando la venida de Jesús? Y que se queme este mundo que ya no sirve para nada. Ha sido contaminado por tanta sangre inocente que ha sido derramada. ¿Sí o no? Desde Caín y Abel. Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia
ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles. Y esa palabra en paz dice sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, mis amados hermanos, yo cierro mi Biblia y termino diciéndoles esto. Yo los amo mucho a ustedes y sé que Cristo viene pronto. Muchos pastores a través de este mundo lo están predicando. Lo estamos predicando. Yo solo espero que cuando Cristo venga, tú seas parte de ese acontecimiento y que no te quedes, sino que te vayas con Él. Y si yo llego a morir antes que ustedes, porque cualquier cosa puede suceder, asegúrate que las enseñanzas que te di no te entren por un lado y te salgan por otro. Y yo espero que el día glorioso, cuando Cristo venga, o cuando estemos en su presencia, tú estés ahí también. Y para mí uno de los días más dichosos y más felices es cuando allá en el cielo te vea y te diga, Yadán, Sergio, Chochis, dame un abrazo. La hicimos. Es mi sueño poder verte con Cristo y pasar toda una eternidad juntos, adorando y bendiciendo a Cristo. Pero para ello necesitamos que vivir en santidad, que dejar las cosas del mundo. Tenemos que renunciar al egoísmo, al orgullo, al pecado del diablo que nos quiere llevar al infierno. Y tenemos que entregarnos, no de palabras solamente, sino en espíritu, alma y cuerpo y con nuestros hechos, a la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Les amo a cada uno de ustedes, pero el Señor Jesucristo te ama más. Y más de lo que yo quiero que tú te salves, el Señor Jesucristo quiere que tú vengas a sus pies. No se olviden de todas estas enseñanzas. Pónganlas en práctica.